Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Soy Juanmi de Bonsai Escarpe y hoy quería hablaros de la formación de las ramas en los bonsai. Un tema del que creo que seguramente sea de vuestro agrado y que lo más probable es que a la mayoría de los que os iniciéis por lo menos os sea de gran ayuda y de gran utilidad para formar ramas con cierta calidad en vuestros árboles y que podáis empezar a disfrutar en menor tiempo de ellos y mucho más rápidos, que al final es lo que muchas veces buscamos para poder disfrutar de los árboles. Así es que, pues nada, aquí lo que os muestro es una serie de dibujos, así un poco en secciones de troncos, por decirlo de alguna forma, en el que se genera un crecimiento de vegetativo, de ramas, ¿vale? En el que esas ramas, lógicamente, pues cada una de esas hojas que puedan llegar a tener van a crear una yema latente que va a dar lugar a nuevos crecimientos de una forma natural si no actuamos de forma artificial para provocar esos crecimientos, pues lógicamente todas esas yemas se activarían una vez que llegara la siguiente primavera. Por lo tanto, como estamos hablando de bonsai y lo que nos interesa de alguna forma es crear ramificación con un cierto carácter, un cierto nivel y una calidad especial para que de alguna forma el árbol se pueda ver de buenas maneras, pues está claro que lo mejor sería actuar de esta forma. Entonces, en un brote, en una yema de estas que se supone latentes, ¿vale? Y que ha tenido un crecimiento más o menos normal, hasta que el árbol ha considerado que debía de parar, bien porque considera que no tiene que crecer más, o de alguna forma, pues porque, bueno, que es otro tema a tener en cuenta siempre, la fortaleza del árbol, ¿eh? Como siempre, sabéis que yo lo que os aconsejo es que el árbol, para aplicarle cualquier tipo de trabajo, de técnica, lo ideal es que esté siempre lo más sano posible y lo más fuerte posible, para que todo eso todos esos procesos que aplicamos o técnicas que de alguna forma puedan responder en la mejor de las maneras sin causar ningún tipo de dificultad al árbol ni de pérdida de posibles elementos como pues, ramas de primer orden posiblemente, ¿no? O partes del tronco. Entonces, para que todo eso no ocurra, como os digo, árbol sano, árbol fuerte, bien alimentado y de esta manera seguro que no hay ningún tipo de problema. Bien, una yema latente que sale de alguna forma, crece como os digo, y lo que hacemos lógicamente es, cuando se dice de pinzar a dos yemas, es porque lo que estamos diciendo es que ese pinzado vamos a crear como una especie de V virtual, por decirlo de alguna forma para que me entendáis. Y en esa V virtual, siempre y cuando que ese trabajo se haga, incluso pues o al inicio de temporada o con la temporada iniciada, ¿vale? Pues lo que nos van a quedar van a ser dos yemas que al quedar esas dos yemas y eliminar el resto de la brotación, toda la fuerza que tiene ese trozo que hemos eliminado, lógicamente, ¿vale? Son reservas y energías que el árbol de alguna forma va a destinar y va a concentrar en estas dos yemas que hemos dejado debido a el pinzado de la rama lineal que había, ¿vale? De una rama nueva en forma lineal. Bien, dicho esto, lo que está claro es que si este trabajo le realizamos en la estación vegetativa, ¿vale? Primavera con verano y tal, pues lo que está claro es que lo más probable es que estas dos yemas se vuelvan a iniciar y provoquen crecimiento, porque cualquiera de las yemas que pueda generar un árbol tiene toda la información genética, ¿vale? Para activarse de una u otra forma en función de las necesidades del árbol. Por lo tanto, crearíamos dos nuevas ramas que, como vemos, ya lo que hacemos es empezar a multiplicar, ¿vale? Y a crear esa V virtual que es la que va a hacer que podamos formar una estructura bastante maja, ¿no? Bien, pues esto sería el crecimiento de dos nuevas ramas que, como si fuera, digamos, esta parte otra vez, y volveríamos a repetir otra vez el mismo paso anterior, que es el de pinzar a dos yemas para volver otra vez a hacer que las dos yemas que queden se activen y vuelvan a crear otro nuevo crecimiento. De esta manera lo que vamos consiguiendo es siempre ir conteniendo
la ramificación, que no se alarguen los entrenudos, ¿vale? O entre yemas, ¿eh? Que no se alarguen en exceso, ir compactando de forma natural y a la vez ir creando una ramificación ordenada. Porque la formación en V, como podéis ver aquí en este otro dibujo, la formación en V va dejando espacio suficiente para que cada ramita de alguna forma pueda tener su espacio, ¿vale? Bien, ¿qué conseguimos con esto? Pues aparte de ir ramificando y creando una estructura de rama lógica, ¿vale? De una rama armoniosa, lo que vamos haciendo es a la vez ir dando conicidad a la rama y al mismo tiempo que las hojas que vayan naciendo de cada uno de esos procesos, pues que vaya reduciendo de tamaño, ¿vale? Eso no quita que si nos pasamos con el abono más de la cuenta, a lo mejor las hojas pues no reducen tanto como creemos, o nos pasamos con el agua en temas puntuales, en momentos puntuales, entonces eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Pero bueno, ahora creo que de lo que se trata es de crear la estructura de las ramas y luego a lo mejor ya nos preocupamos más del tamaño, de que sean más pequeñitas para que parezca que son más proporcionales al tamaño del árbol, ¿vale? Bien, pues dicho esto, como podéis ver aquí en este otro dibujo, ¿vale? Aquí ya sería un poco, ¿veis? Lo que son las siguientes ramas que pertenecerían a estas dos yemas, que a la vez sería volver a repetir otra vez el mismo proceso, otra vez dejar crecer, volver a cortar a dos yemas y seguir así creando lo que es la estructura de la rama. Como veis, en un tiempo relativamente corto sería crear una rama bien ordenada y bien vista. Como podéis ver aquí, a medida que se vaya dejando crecer el brote central, pues podemos ir alargando la rama. De esa forma damos una estructura triangular o de diamante o de punta de lanza, que se suele decir. Bien, aquí en este caso digamos que sería una rama ya más madura, pero bueno, por aquello del espacio se me ha quedado un poco más redonda. Espero que lo entendáis, por eso os comento aquí un poco la diferencia de cómo crear una rama más larga y quizá no tan redonda. Y bien, en esta última sección, como podéis ver, sería ya la sección del tronco, con una rama ya posicionada, vista de frente del árbol, ¿vale? En el que vemos lógicamente la rama en posición horizontal, ¿eh? Y que, como podéis ver, cada una de estas pequeñas brotaciones, que son las que forman de alguna manera los pequeños grupitos de hojas. Y bueno, aquí podemos ver lo que es la rama ya en horizontal, donde se supone que ya la rama estaría bastante formada, donde vemos un poco la formación tipo nube, ¿vale? Así alargada, que sería un poco la representación de lo que os estoy diciendo, la punta de lanza o punta de flecha, tal, ¿eh? Ese es un poco el quid de la cuestión. Así es como se vería, como se debería de ver. ¿Por qué? Es sencillo, porque normalmente, como os digo, toda la brotación tiene tendencia a crecimiento apical. Por lo tanto, la mayor parte de las ramas ya casi la disposición de crecimiento es la de tender hacia arriba, crear como una especie de movimiento curvo hacia arriba, posicionándose, ¿vale? De manera en la que se entorpezcan lo menos posible unas a otras para poder captar la mayor cantidad de luz solar y poder realizar lógicamente la función clorofílica de la mejor de las maneras. Pues eso es un poco el método tan sencillo, desde una rama simple con el pinzado hasta llegar a ese proceso. Eso sí, este proceso bien hecho en la mayoría de árboles como media, ¿vale? Es algo orientativo, o sea que tampoco, dependiendo un poco de lo que os digo, la fuerza del árbol, de lo constantes que seáis aplicando la técnica y una serie de factores que muchas veces escapan a nuestro control. Pero bueno, que tengáis en cuenta que una rama de ese tipo aproximadamente estamos hablando de alrededor de unos 5 o 6 años, quizás una cosa así, ya podemos tener una estructura bastante baja, ¿vale? Y que tengáis en cuenta que cada vez que repetimos el pinzado de este tipo, estamos multiplicando por 2. Por lo tanto, si una rama la formamos en 5 o 6 años, tener en cuenta que a lo mejor cada 8 o 10 años seguramente tengamos que ir haciendo podas de aclareo más o menos fuertes, ¿vale? Para que la rama vaya creando una estructura como la que vemos aquí, de ramas sólidas, ¿vale? Con la masa de verde en las puntas, ¿eh? Que es lo que se ve cuando miramos desde abajo una rama, ¿eh?
Bien, pues eso es un poco lo que tenéis que, digamos que sería, en ese caso sería un poco esto, ¿no? Lo que veríamos visto desde abajo. Y en la parte de arriba sería esta otra imagen. Y esa es la manera en la que se forman las ramas, esa es la técnica que se puede empezar a utilizar ahora en estas fechas también, porque los árboles están un poco dentro de esas líneas de posibilidad de formación, ¿vale? Y que luego, pues, en árboles que ya lleven más o menos un poco ese tipo de formación, lo que está claro es que se puede llegar a combinar con lo que es la técnica de defoliado o de pinzado. La defoliación, como os comentaba en el vídeo dedicado a ello, tenéis que tener en cuenta que no es una técnica que se pueda aplicar alegremente a todos los árboles. Aseguraros siempre, y en este caso ya no se trata de que porque estén fuertes, simplemente porque hay árboles que no admiten de buena manera que les dejen sin hojas y luego volver a retomar otra vez la brotación les cuesta. Son temas un poco delicados en los que tenéis que estar seguros de lo que vais a hacer y que bueno, que de ahí depende un poco la fortaleza del árbol y de sus características, que como os digo, no todos lo admiten. Así es que cuidado con eso, informaros bien y asesoraros bien, ¿vale? Bien, dicho eso, supongamos que es de los árboles que, bueno, pues que al final no lo permiten, porque los hay, los hay, o sea, tener en cuenta que los hay. Y bien, pues está claro que en eso entra, digamos ya lo que sería un poco, pues bueno, pues estas ramas que ya están formadas, que sería un poco, digamos esto, ¿vale? Este tipo de dibujos que tenemos aquí. Entonces, serían ramas más formadas, a punto de empezar a brotar, y que lógicamente en esa brotación, pues se genera un movimiento como el que podemos ver aquí, ¿vale? Que es lo que es el nacimiento de las nuevas hojas en cada una de las yemas, ¿vale? Que es como el que podemos ver aquí. Como ejemplo, por ejemplo, los arces burgerianos, los arces palmatum, las hayas, son árboles que como indico aquí, además, que como pinzado de inicio de temporada para arces y hayas, y parecidos. Parecidos me refiero desde el punto de vista de brotación. Pero como la mayoría habréis visto, el nacimiento de esas hojas salen como muy lacias, como muy recogidas, muy cerradas, hacia adentro. Y es porque lógicamente son nuevas hojas que no están maduras todavía, por lo tanto tienen esa tendencia a parecer que están como lacias hasta que llegan a coger una cierta textura y maduración que empiezan a estar un poquito más erguidas, lógicamente para exponerse más a la luz del sol y captar esa luz para los procesos de función clorofílica, ¿vale? O sea, eso que lo tengamos en claro, pero que no es que el árbol esté enfermo, como yo he llegado a oír algunas veces, de que porque están las hojitas recién nacidas lánguidas, que por eso ya el árbol está mal, para nada. O en condiciones normales ese proceso es así y no por eso el árbol tiene que estar enfermo, ¿vale? Pero bueno, si luego es que está enfermo, eso ya es otra cosa que tenéis que tener cuidado, porque normalmente los signos en ese caso son diferentes, tienen otro muestreo, lo representan de otra forma, ¿vale? Pero ese ya es otro tema, que no vamos a entrar ahora. Bien, dicho esto, por la que os digo, normalmente cuando el brote se inicia, las dos primeras hojas siempre son, bueno, pues lógicamente las primeras que empiezan a crecer. Y de alguna forma, a medida que esas hojas van creciendo, el tallo se va alargando, ¿vale? Y si se va alargando y le vamos dejando, pues lógicamente va a ir generando hojas en cada espacio que esté programado ese brote ya, digámoslo así, ¿no? Aparte de que, bueno, pues si ha tenido un buen proceso de cultivo desde el punto de vista de abono, de agua y todas estas cosas, pues los internudos se van a ir alargando un poco en relación a eso, o a la exposición solar y al aire y todas estas cosas, ¿vale? Bien, dicho esto, a nosotros lo que nos interesa es que cuando realmente tengamos este proceso de terminación, ¿vale? Llegado este momento, lo que hacemos es que el corazón del brote, una vez que tenemos las dos primeras hojas bien definidas, el corazón del brote, lo que hacemos es como en esta representación, es simple y llanamente coger la tijera, las pinzas, las uñas o como queráis hacerlo, me es indiferente, siempre y cuando que respetéis las dos hojas primeras que han salido, que serán también pequeñitas,
Bueno, pues una vez que respetéis eso, elimináis el brote apical, ¿vale? ¿Por qué? Porque si ese brote le dejáis, lo que va a hacer es que el árbol, a medida que va alargando el brote, los internudos se van alargando también y las hojas se van haciendo mucho más grandes. Entonces nos interesa que las dos hojitas primeras que han nacido se queden ahí, el brote se va lógicamente a contener en crecimiento, no se va a alargar más de la cuenta y de esa manera las dos futuras yemas latentes que están ahí en cada una de esas hojas, ¿vale? Pues lo que van a hacer es activarse en modo defensivo de regeneración de la vegetación del árbol debido al haber cortado un poco lo que es ese brote. Es decir, esto es lo que se llama o se conoce como el ramoneo en el campo por los animales, que toda la brotación tierna de muchos arbustos pues se la van comiendo porque les viene bien. Y de esa manera lo que van haciendo es crear un pinzado excesivamente fuerte algunas veces y espeso, que hacen que cuando bueno, pues paseamos por el campo y vemos los arbolitos por ahí así un poco excesivamente compactos, pues suele ser un poco debido a quizá a estas acciones de los animales, ¿no? Y entonces ellos lo hacen de forma natural porque es su medio de alimentación, pero nosotros lo hacemos de manera artificial, fijándonos un poco en esas técnicas, ¿vale? En esas maneras, para crear lo que es la masificación, ¿vale? Entonces, que tengáis en cuenta que una vez que alarga el nuevo brote de una rama, cortamos a dos hojas, eliminamos el corazón del brote, mejor dicho, no cortamos, sino eliminamos el brote, dejamos las dos hojas hasta que las dos hojas, como podemos ver aquí en este otro dibujo ya, y último, pues que las hojas, digamos, mal hechas, pero bueno, me lo perdonáis, ¿no? Las dos hojas de arce estas que tengo aquí un poco de aquella manera. Pero bueno, como veis, lo que son las líneas rojas sería el nuevo crecimiento que se generaría debido a las dos hojitas que han quedado y que han activado esas dos yemitas, y que estas dos hojas lo que van a hacer es seguir realizando la función clorofílica que va a dar lugar a mantener las dos yemas que se generan ahí y que de alguna forma las van a activar y no van a dejar que se debiliten, porque lógicamente es el mecanismo defensivo del árbol que se ha puesto al 100% para volver otra vez a activar todo el crecimiento, ya que necesita de las hojas para poder alimentarse, como todos sabemos. Entonces, dicho esto, el brote vuelve a crecer, volvemos a pinzar a dos hojas, ahí ya sí entraría, digamos, más la tijera, ahí ya es cuando de alguna forma empieza a entrar la tijera, que no quiero decir que no se pueda hacer de igual manera con la pinza, con los dedos o tal, ¿no? En cada uno de los brotes. Lo que pasa es que sí que de vez en cuando hay que dejar brotes que los tenemos que dejar un poco libres también para que crezcan. Primero porque a lo mejor nos interesa para alargar una rama, y segundo porque si ese proceso le hacemos muy de continuo, la que os digo, si no está compensado con la fuerza del árbol, desde el punto de vista de alimentación y de salud, si no está bien compensado, eso puede repercutir en el árbol y lo que puede ocurrir es que pueda llegar a secar de ramas finas. Pues al final, en el tiempo, ¿vale? Cuando la planta empieza a debilitarse, ya que toda la fuerza va en ese nuevo crecimiento que va creciendo hacia arriba, ¿vale? Si se lo vamos quitando enseguida, nada más que nace, lo que hacemos es debilitar el árbol. Por lo tanto, eso es posible que en algún momento nos pueda dar algún susto, ojito con eso. Y bueno, pues después de pasar por todos estos procesos, como podéis ver, ¿vale? Pues esto es lo que da lugar a crear ese tipo de ramas y esas formaciones armoniosas que vemos en los árboles, ¿vale? Luego esto ya se puede combinar bien con el pinzado, bien con las defoliaciones, eso ya depende de cada uno. Lo que sí que os puedo asegurar que esto es menos dañino que la defoliación para la mayoría de árboles, y que de alguna forma, si esto lo vamos haciendo de manera continuada, cada vez que se presente el momento de hacerlo, lógicamente, ¿no? Si somos constantes con la técnica, lo que está claro es que vamos a conseguir que prácticamente la defoliación no sea ni necesaria, porque esto, como os decía, va a dar lugar a ramificación de diferentes diámetros,
diferentes categorías, de primer orden, segundo orden, tercer orden, eso ya depende de la fineza de las ramas de cada árbol. En un olmo, en un arce, por ejemplo, en árboles de este tipo, lógicamente vamos a conseguir ramificaciones impresionantes porque dan lugar para ello. Entonces ese es un poco el tema que creo que debéis de tener en cuenta. Aplicar las técnicas siempre y cuando que sean necesarias, saber qué técnica podéis aplicar o no, saber si ese árbol realmente lo va a soportar o no, tener en cuenta que el árbol esté lo suficientemente fuerte para soportarlo y que, como podéis ver, en aproximadamente más o menos 5 años una rama con cierto carácter se puede formar, y si esa rama y todas las demás que componen el árbol hemos llevado el mismo proceso, está claro que al final lo que vamos a ver es un árbol con una calidad bastante razonable, ¿vale? Y esto yo creo que vale un poco para todos, y es como todo, y no muchas veces porque un árbol sea más viejo, no muchas veces porque un árbol tenga muchas maderas muertas, no porque un árbol tenga unas cortezas impresionantes, por eso es mejor que un árbol que a lo mejor es más joven, pero con las técnicas bien aplicadas, la representación de árbol maduro es tan buena como la de esos árboles que os estoy comentando. Así es que cuando os iniciéis en el bonsái, como he dicho creo en ocasiones, depende un poco del nivel y la meta que nos queramos marcar cada uno. El bonsái es un arte y como tal tiene diferentes niveles. Y como tal, nosotros somos los que debemos de tener claro hasta dónde queremos y hasta dónde podemos llegar. Es decir, que el bonsái puede ser caro, puede ser barato y puede ser difícil o puede ser fácil. En las clases que normalmente damos aquí en Bonsai Escarpé se suele aprender mucho más, se suele hacer en vivo, cada uno trabaja su árbol porque el bonsái, sobre todo, si queréis aprenderlo tenéis que mancharos las manos. Para ello tenemos que aprender y tenemos que saber. Bueno, pues que como os digo, que si queréis aprender de verdad, pasaros por Bonsai Escarpé, sobre todo aquellos que estáis por aquí, por la zona del corredor de Henares, que ahora ya no tenéis excusa. Antes era un poco eso de, joder, es que no hay nada por aquí, tal cual. Bueno, pues ahora estoy yo por aquí, el Carpe, que es el que se encarga un poco de ir enseñando y de ir formando otra vez pues aficionados al bonsái que no dejan de alguna forma de seguir naciendo, porque al final eso es un poco como la vida misma, ¿no? Esto es un poco lo que hay, esto es lo que podemos ofreceros y bueno, y creo que hasta aquí hemos llegado con este nuevo vídeo. Como siempre, espero que sea de vuestro agrado, que os sirva de gran ayuda, ¿vale? Y que bueno, que como siempre, que no os olvidéis de darle al like, que a ver si así poco a poco esto puede repercutir de alguna forma en ayudas que hasta ahora no llegan, ¿eh? y que bueno, que os agradezco como siempre que estéis ahí un día más. A los que llegáis nuevos por primera vez, espero que os guste el canal, que sea de vuestro agrado serviros de ayuda, y para eso, pues como os digo, que el invitaros a que os podáis suscribir al canal es simple y llanamente para que os lleguen puntualmente las notificaciones de cada uno de estos vídeos que vamos creando, y que así de manera muy puntual, para que podáis disfrutar de ellos, saber nuevas técnicas que más o menos son en épocas en las que se pueden ir aplicando y que os pueden ser de utilidad para vuestros árboles. Y ya está, y poco más, que ya me estoy enrollando como casi siempre. Así es que nada, daros las gracias a todos un día más por estar ahí, y que como siempre hasta el próximo vídeo. Gracias a todos.